Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Oiga, le digo que me pasó algo curioso. Ayer pensaba yo que era la prueba de ustedes. Y casi subo la prueba a la plataforma. Me dio por revisar el temario. Me di cuenta que no, que es el 30, nuevo, domingo. Pero bueno. Hoy vamos a ver sobre la continuidad, vamos a analizar cuándo es la continuidad de una función, qué significa cuando una función es continua, cuándo no. Para eso estaremos entre la página 70 a la 70. Bien, cuando hablamos de continuidad, ¿cuál es el primer concepto que se le viene? Para eso vamos a hacer una lluvia de ideas. Primer concepto que se nos viene de continuidad. ¿A qué piensan ustedes cuando hablamos de continuidad? Algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin. Ok. ¿Alguno otro? No se vale decir algo que es continuo. Eso es trampa, no se vale. Que es constante. Algo que es constante. Ok, vamos a suponer que constante, supondré que es algo que se mantiene estable. Que no cambia, profesor, que tiene ya su estabilidad, pues que no tiene cambio, no sé. Ok, que tiene una estabilidad, no tiene cambio. Yo podría decir algo que no tiene huecos, algo que no tiene baches, algo que no tiene, que es liso en toda su extensión. ¿Ok? Hasta cierto punto las mesas son continuas, hasta cierto punto la pantalla de la computadora es continua, por ponerte un ejemplo. Algo que es continuo, que se mantiene, que no tiene huecos, que no tiene baches, que no tiene ningún tipo de raya o algo por el estilo. ¿Qué sucede cuando la pantalla se quiebra? Por ponerte un ejemplo, ya no es continuo. La imagen que se te presenta está distorsionada. Entonces,
Bien. Entonces, esa idea de continuidad es la idea que nosotros tenemos un poco en matemáticas. El ejemplo más claro y más divertido de discontinuidad es las calles de nuestro querido Panamá. Entonces, en ese sentido, las calles de Panamá son discontinuas. ¿Por qué? Porque las calles de Panamá tienen baches, tienen huecos, tienen algún tipo de problemas a la hora eh, de estructural. ¿Okay? Esa idea es el proceso de discontinuidad. Y en matemática, nosotros ¿cómo sabemos que algo es discontinuo? Tenemos dos formas de ver cuando algo es discontinuo. Viendo la gráfica de la función, o sea, viendo cómo se estructura esa gráfica. Y la otra forma es analíticamente bajo tres condiciones. La primera condición es que f de c no esté definida, o sea, que en ese punto la función no tenga una respuesta. Suponte, f de 1 no tiene respuesta, no tiene solución. Esa es una de las condiciones. La otra condición para que para que no exista la continuidad es que el límite no exista, o sea, haya un hueco, haya suponte un salto de una u otra manera. Y la tercera forma es que el límite no sea igual a la función de definida. Aquí me dan la idea, para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir estas tres estructuras. Que f de c esté definida, o sea, f de c exista, que el límite de f de x cuando x tiende a c también exista, y que estas dos, la a y la b, la 1 y la 2, sean iguales. Si no son iguales, entonces nada. Eso nos habla de que hay cosas continuas y hay cosas que son discontinuas, o sea, que no son continuas. Algo discontinuo es en matemática algo que no cumple alguna de estas tres normativas. Hay dos tipos de discontinuidad. La discontinuidad evitable y la discontinuidad esencial. La discontinuidad evitable es un tipo de discontinuidad en el cual tomando la función como tal, nosotros podemos hacer algún tipo de cambio, algún tipo de arreglo, algún tipo de modificación, de forma que nos dé la respuesta correcta. Mientras que la discontinuidad esencial es un tipo de discontinuidad en donde no se puede hacer ningún tipo de arreglo, no se puede hacer ningún tipo de modificación a la función para que dé algo continuo. Ahora veremos varios ejemplos rapidito. Bien, vamos a buscar ejemplos de funciones. Mira, por lo menos aquí es una discontinuidad evitable, removible. Es una discontinuidad donde se puede arreglar, se puede hacer un cambio. Esta es inevitable, no removible, es esencial. Y obviamente esta también es evitable, removible. Vamos a buscar algunos ejemplos. Voy a venir acá. Hola. Chat. Okay. Recuérdense poner su nombre presente. Recuérdese. Bien. Mira, ahí tenemos a Virginia, buenos días. Y a Sandra, buenos días. Sandra en la oscuridad. Mira. Y ahí está el mentado Ever. Digo Ever y me acuerdo del futbolista Ever Banega. La realidad. Mira, vamos a buscar algún ejemplo que sea interesante para analizar la continuidad o discontinuidad en un punto. Vamos a analizar, tengo la función f de x. Ahí está vídeo.
inventado vídeo. F de X igual a la raíz de 1 menos X al cuadrado. Mira, yo no sé por qué Ovidio está detrás del patio de mi casa. Yo no sé qué está haciendo allá. Pero bueno, lo que hay. Gente detrás sin permiso y... o sea, ajá. El chat. Tenemos esa función. Y vamos a evaluar la continuidad. Continuidad de la función en X igual a 0. ¿Ok? Analizaremos la continuidad o la discontinuidad de la función en ese punto en particular. A ver qué es lo que ocurre. Para eso primero tenemos que buscar, como le decía, son 3 puntos. El primer punto que debemos buscar o el primer punto que tenemos que verificar es que f de 0 exista. O sea, en el momento en que yo reemplace f de 0, yo pueda entonces encontrar una solución a esto. Vamos a reemplazar. Y igual a la raíz de 1 menos 0 al cuadrado. Que estaremos hablando que sería la raíz de 1 menos 0. O sea, la raíz de 1, que sería igual a 1. Me dio una respuesta. Ok. Primero, estamos bien. Segundo punto que tenemos que analizar. El límite cuando x tiende a 0 de esta función, f de x, también existe. Siguiente punto que tenemos que analizar. Bueno, vamos a hacer el límite. En este caso no hay mucho problema porque es una función muy sencilla. Si hubiera existido la posibilidad o la necesidad de buscar los límites laterales, se utilizan límites laterales, y, o sea, todos los problemas que vienen. Y mira, mira, ahí está Silvia también, está Ariadnia, está la Natasha. Todo el mundo ahí. Qué bueno verles las caras. Otro día más. Nosotros nos vamos a ver hasta diciembre, creo. Allá, nos vamos. Todo el año. Los de propedéuticos desde el 18 de enero nos vemos la cara. Así que imagínate. Los de Panamá y Santiago, no, que casualmente me estaban escribiendo los muchachos de por allá. Y dice, profe, por favor, regrese, mire, que la profesora no le entendemos ni papa, y no explica ni papa, y ni papa, ni papa. Y yo, ni papa, que bueno. Así que, más. Reemplazando, sería 1 menos 0 al cuadrado, es un límite muy sencillo también, que sería 1 menos 0, y entonces esto igual a la raíz de 1, que es igual a 1. Súper bien. Ya hice la primera, me dio una respuesta, ya hice la segunda, me dio una respuesta, y tengo que hacer sí o sí la tercera. F de 0 debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Me debe dar igual. Si no me da igual, hay un problema grande aquí. 1 es igual a 1, me dio igual. Por lo tanto, el triángulo que le está pidiendo la gente del tránsito a la mayoría, ese mismo, la función es continua en x igual a 0. Como decía, esta es la continuidad en un punto. Esa es solamente la continuidad en un punto. Siempre que me vayan a escribir, parece ponerle nombre. Porque hay algunos que
No, cuando me van a escribir no me ponen el nombre ni cédula ni nada. Ua. A ver. ¿Esa es la única forma de analizar un límite? No, porque por lo menos para este problema, y voy a pasar la página porque creo que aquí no cabe. Lo que se me pedía realmente era analizar la continuidad de esa función en toda su extensión. O sea, en todas las posibles respuestas que tiene esa función, pues analizar la continuidad. Ya no me dan un punto. Ya no puedo decir que es, por lo menos en esta parte, así, en un punto sí. Pero entonces, imagínate qué complejo sería analizar la continuidad en todos los puntos de la función. O sea, sería básicamente imposible analizar punto a punto, porque son infinitos puntos que tiene la función. No es un solo punto el cual podríamos analizar. Para eso nos venimos y buscamos el dominio de la función. Por eso es tan importante sacar el dominio de las funciones y entender bien cómo se saca el dominio de las funciones. Vamos a sacar ese dominio. Y para eso voy a venir acá en la página anterior y aprovechar este espacio aquí para buscar el dominio de f de x. ¿Por qué? Porque es un dominio que sale un poquito largo. 1 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, vamos a ponerle menos 1 para cambiar ese menos x cuadrado para que me quede x cuadrado menos 1 sería menor o igual que 0. Esto ya lo hemos visto anteriormente, desigualdad cuadrática, tengo que hacer tablita, x más 1 por x menos 1 menor o igual que 0, y de ahí sale que x más 1 sea igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 1, y x menos 1 va a ser igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a 1. Hacemos nuestros intervalos, menos 1, 1, de menos infinito a menos 1, cerrado, de menos 1 a 1, y de 1 a más infinito. Estos son los benditos intervalos que la joven Iramis Yanisel nunca le gustó y hacía sus trabas y sus cosas raras. Y bueno. Bien. Tabla de valores. Acá. Venimos acá. Venimos acá. Ah. Menos infinito, menos 1. De menos 1 a 1. De 1 a más infinito. Valor de referencia, menos 2, 0, 2. Aquí entonces estaríamos hablando de x más 1, x menos 1 y esto se combinado.
Bien. Menos, menos, más. Más, menos, menos. Más y... ahí. Muy bien. ¿Quién debo de elegir? Mira, aquí tengo que tener un poco de cuidado. Menor o igual. Así que debe ser este. El que debe ser elegido. Así que el intervalo, el dominio de la función, debe ser de menos 1 a 1. Así que con ese dominio, ya lo podemos colocar acá, que va de menos 1 a 1, tengo un intervalo en el cual ya puedo trabajar. Ahora, ¿cómo yo le puedo encontrar la solución o cómo puedo analizar la continuidad de todo esto en ese intervalo? Bueno, analizarlo en los extremos. Para analizar el dominio en un intervalo se analiza en los extremos. O sea, para analizar esa continuidad del dominio. ¿Cuáles son los extremos? X igual a menos 1 y X igual a 1. O sea que tengo que hacer un doble análisis. Si ellas son continuas en menos 1 y ella es continua en 1, ella va a ser continua en todo ese intervalo. ¿Ok? Espérate. Voy a hacer este dibujito aquí. Menos 1 y 1. Si ella es continua aquí y si ella es continua acá, ella es continua en todo el intervalo. Bien, vamos a ver. Lo primero, vamos a buscar la menos 1. F de menos 1 existe. Para eso reemplazo. Sería F de menos 1 de la raíz de 1 menos 1 al cuadrado. O sea, la raíz de 1 menos 1, que sería la raíz de 0. Eso sería igual a 0. La segunda, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x también debe existir. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque yo me acerco a menos 1 por la derecha. Por la izquierda no me puedo acercar porque por la izquierda de ese menos 1 la función no está definida, no forma parte del dominio. O sea, esto de aquí, este pedazo que está aquí afuera, no forma parte del dominio. Y al no formar parte del dominio, no puede ser tomado en consideración. O sea que solamente tengo que buscar al límite de la función por la derecha. Porque llego al menos 1 por la derecha. O sea, viniendo de la derecha. Eso es muy importante. En este problema no me da problema. O sea, vaya la redundancia. Pero en otros problemas que estén definidos de otra manera, sí puede dar problema. Obviamente al reemplazar sería lo mismo. Y luego entonces analizamos los dos. Por lo tanto, función es en x igual a menos 1. Haríamos lo mismo
Para entonces la otra parte, f de 1 existe. Raíz de 0 y es igual a 0. El límite, cuando x tiende a 1, de f de x también existe, pero volvemos al mismo problema que teníamos hace un momento. Ya ahora tengo que elegir para 1 el límite por la izquierda. El límite por la derecha no existe. No puede estar definido, no puede tener una respuesta. Pues sencillamente no me va a dar una solución adecuada. Ok. Ahí está. Y finalmente, pues, las dos que son iguales. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 0. Si es continua en x igual a menos 1, igual a 1. Si es continua en menos 1 y si es continua en 1, luego la función es continua en menos 1 a 1. Porque ella es continua en los extremos del intervalo. Con que sea continua en los extremos del intervalo, me es suficiente para decir que es continua en todo el intervalo. Voy y vengo. Voy a buscar una taza de café. Ya tener café en la vida. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? De los problemas de continuidad, lo interesante es lo que viene. Cuando se traba la cosa. ¿A qué me refiero cuando digo que se traba la cosa? Dice el siguiente problema. Analice la continuidad de la siguiente función. La función es definida de la siguiente manera.
Seno de 1 sobre X. 0. Si X es distinto de 0 y si X igual a 0. ¿Ya? No me dicen dónde tengo que analizar. No me dicen cómo tengo que analizar. No me dicen nada. Solo me dicen analice la continuidad de esa función. Ya está. Una función definida a trozos. Partamos del punto. ¿Dónde tengo que analizar? En el número que nos están dando las condicionales. Si es igual a 0, tiene una respuesta, y si es diferente de 0, da otra respuesta. Así que el análisis de la continuidad va a ser en X igual a 0. Yo normalmente tiendo a poner I2, I3, I cuando voy a analizar la continuidad de la función. G de 0 existe. ¿Cuánto es la respuesta? G de 0. Cero. 0. ¿Por qué? Porque dice que cuando es 0, mira cómo está definida. Dice que cuando es igual a 0 es 0. Acuérdate que esta está definida. Normalmente cuando me dicen igual es para la primera. Cuando me dicen diferente, entonces estamos hablando del límite. Son truquitos y mañas por ahí. Bien. Ya tenemos entonces la primera. Vamos a hacer ahora 2i. El límite, cuando x tiende a 0, de f de g de x, bien existe. O sea, estamos hablando de el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Profesor, eso no sería indefinido. Ajá. Cuando hago el seno de 1 sobre 0, ¿qué me va a decir? Error. Error, no existe, no es válido, no tiene aprobación. ¿Me falló? Ya me falló, ya no me sirve. ¿Cómo me falló? ¿Qué decimos que es esto? Discontinuo. Es algo discontinuo. Lo que falló, no me dio una solución. Pero aquí viene lo interesante, que yo puedo redefinir esta función. Porque si yo le cambio esto aquí y lo pongo, llámese seno de x, el seno de x te va a dar 0 cuando lo reemplazas con 0. La función sí puede dar una respuesta. O sea, si yo coloco y redefino
redefino la función de la siguiente manera, una h de x, o voy a poner también la e de x, una g prima, o un asterisco ahí, de la siguiente manera. 0 de x, si x es distinto de 0, y 0 cuando x es igual a 0. Esta función redefinida es continua. Si yo la redefino así, ella es continua. Por lo tanto, esta discontinuidad se llama discontinuidad evitable. O sea, yo puedo hacer algún tipo de arreglo, algún tipo de modificación, algún tipo de cambio, para que eso, o sea, es como forzarla a que dé. Eso se puede hacer siempre, no. Hay veces en donde no se puede hacer estas modificaciones, a veces donde no, sencillamente no se puede. Se podía también porque era uno sobre seno. De hecho, es curioso porque ellos lo redefinen de una manera muy interesante. Y es que en el siguiente problema de esa misma situación, me presentan la función esta. G de x igual a x0 de 1 sobre x cuando x es distinto de 0 y 0 cuando x igual a 0. Me la redefinen así. Y al ser redefinida, no se preocupe, y al ser redefinida de esta manera, a esta sí es continua. Y solamente le añadieron esto, una x adelante. Ni siquiera cambiaron el ángulo, solamente añaden una x adelante y al añadir esa x adelante cambia la función y empieza a ser entonces continua en toda su estructura. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El caballero de la... ¿Más? Caballero de la noche oscura. El Darth Vader del grupo. No, Ever, dígame. No sé si la pregunta sea irrisoria o si la formulé bien, pero ¿por qué analizarla? O sea, en el segundo análisis, ¿por qué analizarla con tendencia a 0? Si ahí dice que no se debería analizar X en 0 porque tiene que dar distinto, pues, o sea, no sé si me explico. O sea, utilizar una X distinta a 0. Ajá. Podríamos analizarlo en un punto distinto. Sí, sí, podemos decir acá, digamos, en una función, y esto son la naturaleza de las funciones definidas a trozos. En una función definida a trozos, suponte g de x, a, b, en donde a igual a c, donde x igual a 0 y x distinto de 0. Esa es la forma usual de una función definida a trozos. Puede ser también mayor, puede ser menor o igual. Entonces, hay cosas que son más fáciles de cambiar. O sea, esto de acá adentro es como, puedo cambiarle la pieza. Pero esto de acá
Viene de fábrica. ¿No sé? ¿Ok? No sé si me doy a entender. O sea, en las funciones definidas trozo hay cosas que yo puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Los valores estos no los puedo cambiar, o sea, no los puedo tocar. Tengo que trabajar con eso. O sea, el motor es así y ya te tocó. Vaya, es lo que hay. Pero esta parte de acá, que es la misma función es redefinida, sí puedo hacer algún cambio. O sea, le puedo cambiar la bujía. Bond. ¿Eh? No sé si eso responde a tu pregunta. No puedo, o sea, para analizar en otro punto, me queda entonces otro problema totalmente diferente. Digamos, seno de 1 sobre x con 0 cuando x tiende a pi medio. Cuando x es diferente de pi medio. Ahí entonces está totalmente diferente. Es otro problema diferente. Señor Morales, ¿eso respondió a su pregunta, sí o no? Okay. O sea que, para resumir, estas cositas, a veces, escucha, a veces las puedo cambiar y a veces no se pueden cambiar. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Estoy buscando problemas de la misma práctica para que analicemos en conjunto, o sea, problemas fuertes de la práctica. Obviamente también el tiempo no nos apoya. Para ese problema me dicen, busque dónde la función es discontinua. Y diga el tipo de discontinuidad, si es discontinuidad evitable o si es una discontinuidad esencial. Algo muy importante es tener claro lo siguiente: la continuidad tiene relación con el dominio. O sea, que algo sea continuo significa que eso está dentro del dominio. ¿Ok? Si algo no está en el dominio, entonces no es continuo. Una idea. De hecho, la continuidad también tiene que ver con el proceso de derivación y de integración. Todas las funciones derivables son continuas, pero no todas las funciones continuas son derivables. Es un teorema que lo veremos después de la prueba. O sea, la próxima semana, cuando entraremos de lleno con la segunda partecita facilita de este curso llamada derivada. La continuidad es muy importante. Muy importante. Quizás hasta más importante que el propio dominio. Hay veces en donde las funciones son excesivamente raras, en donde no tenemos una forma de encontrarle solución, y para eso entonces trabajamos con el dominio de la función.
Y a veces el dominio no es tan claro y tiene que ver con la continuidad. Hay puntos a veces son raros. Para este caso, pues tendremos que buscar el dominio de la función, a ver dónde falla y si ese fallo que nosotros estamos encontrando puede ser evitable o puede ser que no sea evitable. Para eso entonces, x cuadrado menos 4 debe ser distinto de 0. Por lo tanto, x más 2 por x menos 2 es igual a 0. Vamos a ver cuáles son los puntos de fallo. Los puntos críticos se llama esto. Un punto en menos 2 y otro punto en 2. Tengo que analizar el dominio, o sea, tengo que analizar la continuidad solamente en estos puntos, no en un intervalo, es en los puntos estos. Así que vamos a analizarlo primero para x igual a menos 2. Continuidad en x igual a menos 2. Se supone que es discontinua. ¿Por qué? Porque estos puntos me dan problemas para el dominio, o sea, no están dentro del dominio. Así que lo más probable es que eso sea discontinuo. Pero lo que me interesa no tanto es eso, sino saber, ¿puedo evitar que eso sea continuo? O sea, ¿puedo hacer algún tipo de modificación para que esa función sea continua? A ver. F de menos 2 debe existir. Ese es el primer punto que nosotros debemos de analizar. Vamos a reemplazar. Y aquí viene un problema grande. 1 sobre 4 menos 4 y me da 1 sobre 0. Una forma indeterminada. No es lo mismo que la falla de la continuidad me dé en el primer punto que me dé en el segundo punto. ¿Por qué? Porque si me da en el segundo punto, nosotros sabemos que muchas veces, y hemos visto en estas clases pasadas, que muchas veces un límite que no tenía solución termina dando una solución, haciendo algún tipo de arreglo, haciendo algún tipo de cambio, ya sea por factorización, racionalización, cualquiera de las otras estructuras. Pero como la falla, como el problema me está dando en el primer punto, de inmediato yo digo que esto es una discontinuidad esencial. O sea, algo que es propio del mismo de la misma función. O sea, algo que es propio de ella. Esa es su naturaleza. La naturaleza de esta función es discontinua en ese punto por su naturaleza. Yo no puedo cambiar esta función, porque si yo hago algún tipo de modificación, por lo menos en vez de 4, ponerle un 3 acá, ya es otra función totalmente diferente. Totalmente diferente. Que no tiene nada que ver con la función inicial. ¿Ves? ¿Entiendes el punto? No se puede porque sencillamente es esencial. Porque tiene que ver con el dominio. Recuérdate que el dominio de esta función son todos los números reales excepto menos 2 y 2. Por eso yo te decía, ahí es discontinua, hay una discontinuidad. Pero esa discontinuidad puede ser evitable o puede ser esencial. Me falló el primer punto, es esencial. Adivina, cuando x sea igual a 2, si yo analizo esa continuidad, cuando x sea igual a 2, va a pasar lo mismo. Menos 2
4 menos 4 y eso se va a dar en 1/0, forma indeterminada y va a ocurrir lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? ¿Un comentario? ¿Algo que les gustaría añadir? Bien, gracias, señor. ¿Y usted? Gloria a Dios. Absolutamente nada. Súper bien, maravilloso. ¡Guau! Mira. Aquí mismo. ¿Vio? ¿Viste? Ay, rápido. No, está, ese es el policía que anda. Yo ando mirando. Yo dejo que los carros se me pasen. A verlos si frenan. Porque si van frenando, se van acumulando, ¿eh? Señor problema guapo, guapo, guapo. Entonces, ¿Cómo haríamos en este caso? O sea, ¿cómo analizaríamos la situación en este caso? A ver, vamos a ver cómo haríamos. ay, el tapu.
Ajá. ¿Y entonces? Ajá. ¿Y entonces? Esto se puede decir como es simulacro de un problema de la prueba. Simulacro. No va a venir así, va a venir más difícil. Obviamente. Está facilito. Ah, entonces, hay un problema. ¿Dónde analizo la continuidad de la función? ¿Dónde analizo la continuidad de la función? Ustedes dirían, bueno, profe, eso se analiza ya usted sabe, pues, ahí, ahí se analiza la continuidad. Muy bien, yo diría, muy bien. ¿Y ese ahí dónde queda? Sí, bueno, entre uno y el otro. Muy bien. Fíjate. ¿Dónde analizo? ¿Por qué yo le digo que analizar eso es complicado? Porque estamos hablando de valor absoluto de x menos 3 menor o igual que 2 y del valor absoluto de x menos 3 mayor que 2. Son desigualdades de valor absoluto. Desigualdad de valor absoluto. Entonces, ¿cómo? Hay un proceso de redefinir la función a unos niveles supremos, maravillosos y excelentes, donde yo tengo que ver pues, cómo voy arreglando esto, cómo voy modificando esto y cómo voy estructurando esto. Bueno, ya nosotros dimos la desigualdad de valor absoluto. ¿Se acuerdan, no? La dimos. ¿O no se acuerdan? No se acuerda cómo era la desigualdad de valor absoluto. Se fue como el tercer, cuarto tema de matemática 1. Por ahí. Cuando hablamos de desigualdades de valor absoluto. Profe, que Pues, había dos maneras de resolverla. ajá, que había dos maneras de resolverlo, cuando era mayor y cuando era menor. Bueno. Cuando era menor, mira lo que ocurre, por lo menos para esta situación. Cuando era menor, tengo que analizarlo en conjunto. O puedo analizar, no me acuerdo cómo era la teoría de eso. Voy a buscar rápido. Lo bueno que un estudiante me mandó el libro físico. Así que, y bien cuidado, por cierto, el libro. Parece que no lo usó. Pero lo cuidó. Mira. Para el valor absoluto, eran dos situaciones. Para esta primera situación, tengo que analizar menos 2 menor o igual que x menos 3 menor o igual que 2. O sea, dos situaciones. Diego se va para la tienda. Y en estas dos situaciones, entonces sería menos 2 más 3 menor o igual que x menor o igual que 2 más 3. O sea, 1 menor o igual que x menor o igual que 5. Y aquí entonces tenemos dos situaciones. La primera situación está que x es menor que 5, allá, y x es mayor que 1. ¿Ok? Vamos a ver qué ocurre en esta situación. Para esta otra situación, me dice que x menos 3 debe ser menor que menos 2 o x menos 3 debe ser mayor que 2. ¿Cómo? Bien. Sería entonces, Nada, bien, gracias.
Menos 2 más 3. ¿Sí? Así me está ayudando, tengo una pregunta de... Denme un momento que llegaron para una
Ok, ya son las 10, pero bueno, vamos a intentar terminar el problema. Dice, me quedaría en este caso 1 menor que 1 y entonces me quedaría otra situación para x mayor que 2 más 3 mayor que 5. Y esto es muy interesante por lo siguiente. Voy a colocar de 2 colores. Voy a colocar este en verde. Y en verde van a ser todos los que están aquí adentro. ¿Ok? Y en azul voy a tomar esta. Y para esta son todos los que están acá afuera y todos los que están acá afuera. ¿Ok? ¿Eso qué me define? Me define cuando yo voy a buscar los límites laterales. Cuando voy a analizar el límite, porque tengo que analizar, y ahora aquí nos damos cuenta que hay que analizarlo en 2 puntos, en 1 y en 5. Así que tengo que hacer una doble continuidad, uno para 1 y la otra para 5. Para eso tendríamos que hacer los límites laterales. Después de matemáticas, ¿qué les toca? Libre, profesor. Supuestamente tenemos una conferencia. Reunión con las nóminas. Oiga, sí, la nómina. Voy a meter un gol acá. Mira, hay nóminas muy buenas, nóminas interesantes, nóminas que no están mal, pero hay una ex estudiante mía que está en la nómina Angie, que creo que el coso se llama Muscle, se llama creo. Así que yo no sé ni qué son. Son nóminas para la asociación, ¿cómo es que? La Asociación de Estudiantes de Medicina de Columbus University, la EMCO, para la directiva. Ay, es obligatorio, tengo que hacer cosas. Todos tenemos que hacer cosas, señor Padawan, pero obviamente hay que servir a la patria. No sabía que había reunión hoy de eso. Melania, por favor, ¿dónde está? Tienen que tomar café, Melania, por favor. Tome café. Entonces, en ese sentido, es muy importante ejercer su voto. Usted tiene su derecho, el derecho a votar por la nómina que usted le hará. Además, le digo esa porque esa nómina es de gente, y es otra importante, es de gente mucha gente tiene interior. Hay mucha gente del interior, de Santiago y de Chiriquí. Entonces, hay que hacer valer a la gente del interior y hacer valer a la gente del interior. Entonces, en ese sentido, vamos a dejar el problema hasta ahí, porque eso es importante que vayan allá. Y obviamente no nos va a dar el tiempo. Tómale captura a Silvia, mándala al grupo y en la siguiente clase lo primero que vamos a hacer es seguir haciendo este problema. Este problema es buenísimo y este problema está, y te lo voy a compartir, está en el libro, está en la página 80. Aquí está el problema 56. Así que revísalo si quieres, búscalo si quieres, analízalo si quieres y lo vemos en la siguiente clase, que es buenísimo el problema y vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Así que no les quito más de su tiempo. Mil disculpas por no llegar a tiempo, pero es que estaba echándole la mano a una sobrina y la profesora hizo unas cosas muy raras en el trimestral y si ustedes pensaban que mis pruebas eran difíciles, difícil es la prueba que le pusieron a esa muchacha. Le pusieron una sopa de letras de matemáticas que tenía que ver con trinómicos. Así yo, ¿what? ¿En serio? ¿En serio? Yo hace pronto estuve resolviendo también, pero Mira, era una los sopa de profesores letras. se ponen a hacer puras cosas raras, profe. Mira. Ustedes hablan de mí. Y ella está en tercer año. Mira, era una sopa de letras. Y voy a hacer de la cara rapidito. Dije,
2x cuadrado menos 64, x al cuadrado menos 3x menos 2, 7 y así. Y entonces ahí tú tenías que buscar por lo menos un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x cuadrado más x más c, una diferencia de cuadrado. Imagínate. Voy a contarlo. 9 pa'l jiji. Hubo una que no encontré, que fue cuadrado de un binomio. Yo no sé cómo va a ser cuadrado de un binomio ahí, pero... De ahí entonces tengo que buscar un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Un trinomio de la forma ax cuadrado más b. Entonces, todos los casos de factorización. Yo por lo menos encontré este de acá. Encontré este de acá. Encontré este de acá. Encontré este. Encontré este. No, profe, no haga eso. Encontré este. Me parece curioso que se acuerde de todos los números que habían ahí. No, no, es que lo tengo aquí escrito. Qué guau, qué memoria. No, hasta allá no llego, Ey, sí. Si le pusieron este, yo, ¿qué? ¿What, bro? Es como que... Y después, entonces, en otro cuadro, tenía que copiarlo, tenía que desarrollarlo, paso a paso. Y entonces, había otro problema, y ya yo digo, y es compañera mía del colegio, así que no me puedo quejar, ¿sabes? Porque si me quejo, y entonces usted qué hacía ayudando a la muchacha. Otro problema. El otro problema, voy a pasar aquí. 4x cuadrado más 6x más 3 sobre 6x cuadrado menos 6x. Está en tercer año la chiquilla. Menos 3x menos 2 sobre 9x menos 3 menos x menos sobre. En donde, escúchame, en donde tenía que desarrollar todo eso y entonces aquí al lado le daba una tabla en donde le ponía, dizque, 1, eliminó paréntesis, 2, sacó el mínimo común, 3, ¿qué te digo? Ya valió, profe. Multiplicó el mínimo común por este y lo otro, 4. ¿Qué sucede? Que tenía que hacer el problema y además de hacer el problema tenía que ponerle a cada paso 1, 2, 5, ¿sabes? Lo que iba a usar en cada... Entonces estaba todo en desorden. Cero procedimiento brujo, exactamente. Ahí no se puede brujear. 65 puntos. Esas dos cositas, ya. 2 horas. Profesora de matemáticas son un caso. Bueno, lo que... Definitivamente. No se quejen de... No siga esos malos ejemplos. No se quejen de mí. Den gracias que soy como soy. Nos vemos en la siguiente clase. Así que, chao. Chao, profe. Hola, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Me fui. Y